Buenas tardes con todos. Buenas tardes, ingeniero. Gracias a los participantes por conectarse el día de hoy. Este webinar está organizado por Connection NACE Perú, NACE UDET Piura Student Section, Universidad de Piura, NACE Lima Perú Section, Apicor, ADEMIS. El webinar de hoy es Inspección con corrientes ERI pulsadas en tuberías, recipientes a presión y tanques con aislamiento térmico. A cargo del ponente Alberto Reina Otaiza, ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializado en ingeniería de petróleo e ingeniería metalúrgica, con un posgrado en corrosión en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en asesoría QA/QC. Ha realizado servicios a empresas mineras, generadoras y petroleras del Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Puerto Rico. Además, posee un entrenamiento en técnicas de diagnóstico Technical Associate of Charlotte and EDI. Por un tema de orden, pueden dejar sus preguntas en el chat, las cuales serán respondidas al final del webinar. A continuación, doy pase a la presentación del ingeniero Alberto. Bien. A ver, vamos a ver si... ¿Me puedes...? A ver, no hay necesidad, ¿no? Ya puedo comenzar a hablar sin problema, ¿no? Buenas tardes con todos. Bien. Gracias, en primer lugar, a NACE Perú, en este caso a la sección de la UDEP, de la Universidad de Piura, de la cual también soy catedrático en tiempo parcial, en algunos cursos de extensión y de diplomados y en algún momento también de la maestría. Bueno, vamos a hablar sobre la inspección por corrientes de EDI pulsadas, PEC, Pulse Eddy Current, en tuberías, recipientes a presión y tanques de aislamiento con aislamiento térmico. Acá tenemos un sistema de tuberías enchaquetadas con su aislamiento térmico. Se ve muy pulcro, muy bonito. Sin embargo, se puede generar lo que se llama corrosión bajo aislamiento. Y eso puede llegar inclusive a hacer pérdidas del metal tan agresivas que podían llegar a perforarlo y a crear fugas con los correspondientes riesgos y pérdidas, así como la posibilidad que se pueda producir algún evento no deseado, como el caso de una explosión o una contaminación tóxica o liberación de productos al medio ambiente, de tal manera que impacten justamente sobre el cuidado de la ecología. La inspección típica que se venía haciendo era la corrosión debajo del aislamiento. Era descubrir estas chaquetas, quitar el aislamiento y tratar de llegar hasta el metal a fin de hacer una inspección visual y una calibración de espesores para ver el espesor remanente. Sin embargo, obviamente esto significaba tener que desmontar y muchas veces ese aislamiento ya no se podía volver a reponer o parcialmente se perdía. Habían costos por retirar y por poner. Adicionalmente, podíamos tener condiciones en las cuales se veía no solamente corrosión generalizada, sino también corrosión localizada o por picadura. Como le dije anteriormente, que en muchos casos hacían perforaciones con las pérdidas del producto. ¿Cuáles eran los materiales afectados en estos sistemas? Aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables de la serie 300, aceros inoxidables dúplex. Si nosotros revisamos el API 571, mecanismo de daño en equipos fijos de refinería de petróleo, hay algunos alcances de factores críticos que están asociados con esta corrosión bajo aislamiento, que pueden afectar tanto tuberías, recipientes o tanques de almacenamiento. Y es justamente las condiciones
que se dan cerca del punto de ebullición del agua, o sea, del entorno entre 100 y 121 grados centígrados. Para el caso de los aceros al carbono, tuberías que manejan fluidos que están entre menos 12 a 175 grados centígrados, los va a afectar. Acero al carbono y aceros de baja aleación. Para el caso de los aceros inoxidables austeníticos y aceros inoxidables dúplex, o sea que tiene una estructura ferrítica austenítica, entre 60 grados centígrados y 205 grados. El proceso como tal es que con estas temperaturas la humedad se trata de evaporar, pero está enclaustrada dentro del aislamiento. Entonces hay momentos que se condensa y ese proceso permite que se genere la corrosión bajo aislamiento. Los factores críticos implican también el diseño del sistema de aislamiento y el tipo de aislamiento, ¿no? Tenemos que tener prácticamente lo más aislado posible, las chaquetas con los autorroscantes en buenas condiciones, evitar que en los extremos se pueda ingresar por el lado de las válvulas, de los codos, de las T's, de reductores o de cualquier otro tipo de accesorio que no esté cubierto, puede ingresar la humedad y lógicamente comenzar ese tipo de ataques. Igualmente, las tuberías verticales en las partes inferiores pueden acumular humedad. Y también el estar bajo las lluvias o cerca de una torre de enfriamiento en la cual el agua con el aire se va dispersando y lógicamente puede llegar a estas tuberías, a estos recipientes que están aislados. El tipo de aislamiento también hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos que son aceros inoxidables, porque tienen que tener la mínima cantidad o cero cantidad de partes por millón de cloruros, de los cuales van a producir una corrosión por picadura en los aceros inoxidables. Bueno, entonces, ejemplos de ubicación de estas corrosiones bajo aislamiento ya lo hemos comentado, entonces puede ser encontrado en equipos con daños en el aislamiento. Aislamiento que ha sido pisado por el personal, que ha sido dañado y no ha sido reparado. Las barreras de vapor, por ejemplo, cuando hay también serpentinas de calentamiento, muchas veces también estos se producen fallas, se van picando y producen fugas que permiten el ingreso del agua, de la humedad. ¿No? Ahí decimos tuberías o equipos con fugas en los trazadores o los serpentines de calentamiento de vapor. Es conveniente, igualmente, que todas estas tuberías sean pintadas adecuadamente, que resistan los niveles térmicos, obviamente, y encima de ello recién se pone el aislamiento térmico. Es una manera de darle un poco más de vida a estos materiales que están en contacto con el aislamiento y que pueden sufrir este tipo de corrosión. Entonces dijimos también que se puede ingresar la humedad o el agua en forma natural, es decir, por lluvias, de pronto por condiciones como hablamos de la humedad o el agua que puede ser llevada de unas torres de enfriamiento. Las vibraciones también tienden a dañar el aislamiento, a romper los autorroscantes. Esos accesorios que están en el camino de las tuberías, que tienen formas que muchas veces no son cubiertas adecuadamente por el aislamiento y las chaquetas, que también permiten el ingreso de humedad en los extremos. Igualmente, las tuberías verticales que van acumulando, todas las conexiones, las T's que vienen de las horizontales, van hacia las partes inferiores y ahí es donde se acumula, es donde generalmente viene a desarrollarse con mayor insistencia esta corrosión bajo aislamiento, o sea, más severa. La apariencia o la morfología del daño generalmente son corrosión localizada, ¿no? Entonces hay que tener claro, la corrosión generalizada es una corrosión uniforme en toda la superficie. Y sin embargo también puedo tener una corrosión localizada, que es un sector de una superficie que también tiene un adelgazamiento por pérdida de material. Y otra es la corrosión por picadura, en la cual pues comienza a producirse pérdida de material centralizado, puntualizado, inclusive puede llegar hasta la perforación. En el caso de los aceros inoxidables de la serie 300, que son los austeníticos, adicionalmente pueden estar sometidos al famoso fisuramiento por corrosión bajo esfuerzos.
en la presencia de cloruros, pero en los dúplex, que también se da, esto es menos susceptible. Entonces, ya estamos diciendo que los aceros inoxidables, la serie 300 y los dúplex están sujetos a picaduras, ¿no? Y a corrosiones localizadas. El caso del silicato de calcio, ya hay que tratar de usar menos, porque justamente el análisis de muchos de estos materiales ha indicado que tienen presencia de cloruros. Y los cloruros rompen la capa pasivante del óxido de cromo, de los aceros inoxidables, y lógicamente deja al descubierto una zona ya no protegida, de serie 2 o 3, como una zona anódica. El resto es el 0, 2, 3 vendría a ser un cátodo muy grande, y tendríamos ahí una corriente de corrosión, un I corrosión muy alto, que comenzaría a producir esas picaduras localizadas, y que idealmente, en presencia de tensiones, de esfuerzos aplicados o residuales, podrían llevar a un fisuramiento de corrosión bajo tensión, ¿no? A veces puede tener también picaduras tipo carbúnculos, es decir, cuando hay depósitos de óxidos o de que hay aireaciones diferenciales, concentraciones de humedad diferentes que se pueden dar. Entonces, como sabemos bien, hemos visto que la mayoría de materiales de alguna manera pueden estar sometidos a la corrosión bajo aislamiento. Hemos dicho que tenemos que utilizar pinturas y revestimientos antes de aplicar el aislamiento, o sea, esos revestimientos o pinturas sobre el metal, de tal manera que permitan producir un aislamiento, un sellado de una barrera que impide el contacto de la corrosión bajo aislamiento sobre el metal, dándole una vida más larga al elemento que estamos aislando. Como dijimos, seleccionen bien los materiales de los aislamientos, por ejemplo, los foam glass, ¿no? Esta espuma de vidrio es una de las que va a tener menor cantidad de agua en comparación con la lana mineral, y por lo tanto eso nos va a ayudar a que tengamos una condición menos agresiva. Los aislamientos, vamos a reiterar, con bajo contenido de cloruro deben ser utilizados, o con cero cloruro si es posible, para minimizar el riesgo por picaduras en los aceros inoxidables de la serie 300. Acá tenemos algunas fotos, ¿no? Que se ve, por ejemplo, esta T, unión horizontal vertical de una tubería de etileno a 1000 psi antes de la remoción del aislamiento. Y cuando hemos removido el aislamiento, se ha removido el aislamiento, miren, hay una corrosión bastante generalizada y en algunos casos localizada. En este otro caso, esto es una corrosión, una brida para nivelar, es una tubería de acero al carbón. Ustedes ven en la parte inferior, aquí, un tornillo de nivelación para poder regular la soportería, pero realmente todo está comprometido, uno más que otros. Y en este caso, tenemos una radiografía digital por contrastes para ver las diferencias de espesores. Las paredes más oscuras, obviamente, me están indicando espesores más delgados, ¿no? Método de inspección. Ya habíamos comentado que los métodos convencionales de inspección implicaba pues la remoción del aislamiento, ya sea en forma localizada o general, con el propósito de poder hacer una inspección visual y una calibración de espesores. También se podía hacer una remoción localizada para poner los anillos de ondas guiadas para hacer inspección sin remover el resto del aislamiento. Sin embargo, estas ondas guiadas tienen una respuesta de atenuación debido al aislamiento que van encontrando en el camino. Generalmente estamos hablando, dependiendo de las condiciones del fluido, la adherencia de la pintura, el tipo de aislamiento, que desde el anillo de disparo, cada onda guiada podía penetrar dentro de la tubería que está recubierta con aislamiento entre 7 a 10 metros como máximo. En otros casos vamos a tener que retirar por completo el aislamiento, y eso va a llevar normalmente un reemplazo total, un cambio total por parte del aislamiento. Entonces, tenemos que invertir dinero para desmontar, y tenemos que invertir dinero para material y montaje que vuelva a reponer el aislamiento que ya se perdió. Esto implicaba, lógicamente, demoraba los altos tiempos de inspección y mayores gastos.
Al final, de pronto, encontramos corrosión, en otros casos no, pero ya se hizo la pérdida del aislamiento y la inversión correspondiente. La inspección por ondas guiadas, ustedes pueden ver ahí, son anillos que permiten, a través de ultrasonido a largo alcance, generalmente esto se trabaja entre 8 y 256 kHz, permiten viajar a través de la sección de la tubería. Si es una tubería desnuda, con un fluido limpio, por ejemplo, agua, gas, gasolina, querosene, diésel, y la pintura sobre la superficie está bien adquirida y son tuberías atmosféricas, o sea, a nuestra vista, en esas condiciones óptimas, podemos desde el anillo que está instalado avanzar 60 metros a cada lado. Pero cuando hay aislamiento, las condiciones cambian. O sea, lo que buscamos un espacio que hemos retirado el aislamiento, ponemos el anillo, pero el aislamiento como tal, a la hora para que avance la onda ultrasónica, lógicamente va a tener una atenuación. Ya los 60 metros por cada lado se me reducen a 6, 7 metros, máximo 10 metros. Entonces, hay una limitante también por ahí. Entonces, en los desarrollos, en la instrumentación para inspeccionar estos tuberías, recipientes a presión y tanques de almacenamiento que tengan aislamiento, tenía que buscar una solución a este problema. Algo que pueda inspeccionar sin desmontar el aislamiento térmico. Ahora es importante también mencionar que lo que vamos a explicar cubre también, por ejemplo, aquellas patas tubulares que soportan las esferas de gas, que tienen un revestimiento ignífugo resistente al fuego. Igualmente podemos inspeccionar los faldones de las columnas de estelación, de las columnas despojadoras o strippers de refinerías, en las cuales también les ponen un recubrimiento ignífugo y no sabemos cómo está adentro. Entonces, lo que vamos a explicar, esta técnica de electromagnetismo pulsado, sirve para inspeccionar el material que está debajo del aislamiento y el material que está debajo del segmento de concreto ignífugo, sin ningún problema. Bien, entonces vamos a hablar un poquito más sobre este electromagnetismo pulsado, PEC, Pulse Eddy Current. Hace unas inspecciones que permiten tener una velocidad de 4.5 metros por minuto en un sistema deslizable, longitudinal. Son inspecciones muy confiables que nos dan resultados de espesores remanentes bastante exactos, sin importar si la presencia de la corrosión es en el lado fluido o en el lado del aislamiento. Al final, lo que un examinador o un inspector necesita es saber el espesor remanente, porque a partir de ahí podemos saber cuál es la gravedad del problema. Si es una corrosión generalizada, podemos calcular el rey de corrosión y la vía remanente. Pero si hay corrosiones tipo picadura, definitivamente tenemos que utilizar el Fitness for Service de la API 579. ¿Cómo trabaja estas corrientes Eddy o electromagnéticas pulsadas? En primer lugar, todo lo que es corrientes de Eddy implica el uso de bobina, una bobina por lo menos. Entonces, ahí está la bobina. Hay cargas eléctricas y corriente eléctrica que diga que pasa por la bobina. Obviamente esto por Faraday crea un campo magnético que se induce, pasa a través del aislamiento y hasta que encuentra el material ferromagnético. Y ese material ferromagnético entonces implica que va a desarrollar corrientes de Eddy. Acuérdense que las corrientes de Eddy es aplicable en todo material que sea conductor eléctrico. Esa es la exigencia. Pero la diferencia con las corrientes de Eddy tradicionales que se aplican constantemente, o sea, fluye la corriente, pasa por la bobina y crea un campo magnético que por Faraday induce las corrientes inducidas en forma continua. En este caso, se hace por pulso, o sea, se inyecta corriente, se corta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando ustedes pasan la corriente eléctrica a través de la bobina, se induce el campo magnético de Faraday y se inducen las corrientes de Eddy en el metal y se corta. Estas corrientes de Eddy no desaparecen rápidamente en ese momento, van desapareciendo poco a poco. El tiempo que demora en desaparecer es proporcional al espesor remanente del material. Entonces, de esa forma indirecta, hace una relación
permite medir los espesores del material que está debajo del aislamiento o debajo del cemento ignífugo sin necesidad de removerlo, el aislamiento, las chaquetas que están encima de ella. Bien, ahí lo ven a un examinador, ¿no?, pasando justamente el traductor de bobina sobre la chaqueta de aislamiento. Entonces, eso lo se desplaza y vamos a explicar cuáles son los resultados que se pueden observar en esa pantalla. Entonces, según el espesor del acero, ya hemos dicho, el decaimiento de las corrientes parásicas varía. A mayor espesor, el tiempo de decaimiento va a ser mayor. Y de esa manera podemos relacionar con el espesor remanente. Nosotros podemos encontrar, inclusive podemos setear al equipo y le podemos decir, muy bien, tenemos una tubería 8 pulgadas de diámetro, schedule 40. Automáticamente él sabe ya el espesor y el espesor remanente que vaya detectando lo puede dar en pulgadas, en milímetros o como porcentaje del espesor original del schedule que corresponda. La calibración es bastante sencilla, lo hacemos sobre la zona de evaluación. Como son corrientes de eddy, estamos en el principio lead-off. El lead-off es la separación que tenemos de la bobina hasta el material donde queremos inducir las corrientes de eddy. Entonces, el aislamiento térmico es prácticamente como si fuera aire, o sea, ni lo ven, ni lo reconoce. Por eso que él puede hacer este trabajo. Es el principio de operación y queremos llegar al material base, que sí es un material el cual puede conducir estas corrientes parásitas o estas corrientes de eddy. Puede hacer inspecciones sobre varias capas de recubrimiento, incluyendo el water jacket, que es el foil de aluminio, de acero inoxidable o de galvanizado. Puede cubrir aislamientos térmicos hasta de 12 pulgadas, 300 milímetros, pero esto está relacionado justamente de acuerdo al espesor. El espesor del material versus el espesor del aislamiento. Esas combinaciones definen qué es los rangos que se pueden cubrir y qué tipo de traductor vamos a utilizar, porque son varios tipos de traductores a través de una cuadrícula en que un lado se lee el espesor del aislamiento y en el otro lado, en el horizontal, vamos a decir, el espesor del aislamiento y en el vertical el espesor del material. Entonces, de ahí se selecciona cuál es el traductor adecuado y qué me está cubriendo. Bien, entonces en esta diapositiva, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que es un escaneo dinámico. Esta línea roja es la línea de calibración del equipo o de la tubería en condición nueva. Esta línea negra es justamente, este es el espesor remanente. De aquí a aquí fue el espesor original, hasta la línea roja. Este es el espesor remanente. Entonces, ¿qué me dice? El espesor remanente corresponde justamente en esta zona dinámica escaneada a colores. La zona roja es la zona que tiene menos espesores. Le ponemos un medidor puntual tipo cruz y me indica ahí 3.7 milímetros, que representa 51.5% del espesor original. O sea, hemos perdido casi la mitad para esta aplicación. Entonces vamos a hacer una presentación de video para que vean cómo trabaja y si en algún momento yo lo paro, voy a ir explicando lo que van viendo. ¿Okay? Tenemos mucha experiencia, hemos hecho recipientes a presión, tuberías, tubuladuras de soporte de las esferas de gas, tanques de almacenamiento, etc. Pues vamos por ahí. Entonces ahí tienen la tubería con la chaqueta de aislamiento. En la parte de aquí está el traductor que va a comenzar a desplazarse sobre la tubería aislada. Ahí está el aislamiento, ya la chaqueta en corte y la tubería, ¿no? Perdón. Ay, puedo hacer esto más rápido.
Ahí comienza a pasar la corriente eléctrica por la bobina y comienza a crear el campo magnético que finalmente va a permitir el desarrollo de las corrientes de Eddy sobre la sección de la tubería. Ahí está induciendo las corrientes de Eddy sobre la tubería, pero todavía no ha cortado la alimentación. Va a haber más adelante un momento que se corta y quedan corrientes de Eddy todavía sin alimentar a la bobina ya no recibe corriente, por eso se llama corrientes pulsadas, ¿no? Pulse eddy current. Entonces, ahí está induciendo. Después hace un corte, deja de inducir, de generar las corrientes de Eddy, y el espesor remanente está asociado al tiempo que permanece esas corrientes de Eddy en el material. Ahí se corta. Hasta que desaparece. Ahora hay corrosión. Esa línea roja que ustedes ven es la que corresponde a esa tubería que hemos dicho que puede ser una 8 pulgadas Schedule 40, con la cual se ha calibrado el sistema. O sea, la línea roja ya está definida. Vamos a ver cómo se mueve una línea blanca cuando encuentra zonas que ha perdido material por la corrosión, ya sea en el lado fluido o en el lado del aislamiento. Ay, Dios mío, vamos a ver acá. Observen ahí la línea blanca. Lo que queda, este es el espesor remanente. Hasta la línea roja era el espesor original. Entre la línea roja y la línea blanca es el material ya perdido en el espesor. Si alguien pisó el aislamiento, eso no es problema que afecte la medición. Simplemente fíjense, las líneas rojas y blancas se encuentran paralelas y el tiempo que permanece las corrientes de Eddy en el material son las mismas. O sea, si alguien pisó el material, no hay problema, no va a alterar las medidas. Tiene un encoder que conforme va desplazando del punto cero, me va midiendo la distancia de lo que va encontrando el escenario dinámico, tanto en el eje X como perpendicularmente al eje Y. Esas zonas rojas son las zonas que tienen menos espesor también. Bien, vamos a ver un primer caso práctico, un recipiente a presión con posible corrosión interna, tiene zonas con aislamiento, posiblemente presencia de fugas y alta posibilidad de corrosión bajo aislamiento, el QI. Entonces, se hace el mapeo por la parte afuera de la chaqueta de aislamiento a toda la superficie externa del recipiente aislado. Y obviamente esa es una presentación planar desarrollada, como pueden apreciar, y justamente esas líneas rojas me están indicando cómo por esos sectores se ha pasado el traductor de corriente de pulsadas. El resultado de análisis se realizó inspección por etapas, por las virolas, se identificaron muchas zonas de corrosión bajo aislamiento. Ustedes pueden apreciar acá, por ejemplo, eso está aceptable, sin embargo hay zonas donde está rojo y naranja, sobre todo el rojo,
Y eso, ahí le han puesto justamente el medidor puntual, esa cruz, y me está indicando en este caso que tenemos un espesor de pared de 0.131 pulgadas y que representa el 34.9% del espesor original. Adicionalmente, esto se ubica desde el punto 0 a 9 pulgadas sobre el eje X y a 7 pulgadas hacia la derecha, porque es positivo, sobre el eje Y. Entonces, sin embargo, esto fue una de las presentaciones. El espesor nominal era de 0.375 pulgadas. Sin embargo, se encontró en algunos puntos 0.046 pulgadas. O sea, prácticamente estamos hablando de 1.1 milímetros, ¿no? Aproximadamente. Y eso lo tenemos acá. En otra presentación, acá tenemos el espesor de 0.046, que fue el espesor más pequeño que se detectó, que representaba el 12.4% del espesor original. Estamos hablando que estamos sobre el 87% de pérdida de material. O sea, eso está a punto de fugar y dañarse definitivamente. Acá tenemos otras zonas evaluadas, también con espesores ahora un poco mayores. En este caso también se detectó un punto de color rojo, ¿no? De 0.88 milésima de pulgada. Las zonas que se identificaron, también se hizo el desmontaje y para hacer la inspección visual, confirmándose las condiciones. Inclusive las pinturas que tenían como revestimiento anticorrosivo, en las cuales se había aplicado previo a poner el aislamiento, también se veía zonas dañadas. Ya la pintura presentaba fallas, como ustedes pueden apreciar, ¿no? En múltiples áreas. Conclusiones: se pudo encontrar zonas con corrosión interna con espesores remanentes muy bajos, a punto de perforarse. Sin embargo, externamente se presentaba, pues, bien, no se apreciaba la corrosión, parecía un mausoleo. Por afuera mármol y por dentro ya saben, ¿no? Se pudo localizar corrosión bajo aislamiento y se corroboró después de retirarlo y de medirlo. Se demuestra entonces la efectividad de una inspección localizada para detectar problemas de corrosión con aislamiento a través del PEC, ambas difíciles de visualizar de la parte exterior, y sin haber desmontado. Solamente se desmontó para justamente confirmar las zonas afectadas con esos bajos espesores que se estaban detectando. Vamos a hacer un caso práctico número 2. Esta es una tubería con aislamiento, una tubería de acero al carbono de 6 pulgadas Schedule 40, donde se pensaba, por el tiempo de operación y por daños en el aislamiento, que había alta probabilidad del CUI. El espesor de la tubería, el original, 0.32 pulgadas. El espesor de la chaqueta de aislamiento estaba entre 1 a 1.5 milímetros. Bien, entonces, igualmente, se hizo el escaneo con este equipo PEC y se detectó que teníamos 0.0211, correcto, 0.211 pulgadas. Acuérdense bien que el espesor original había sido 0.32, o sea, ya había una pérdida de material. Entonces, una vez que se identificaron zonas en diferentes puntos en las cuales se veía una severidad por parte de la corrosión, se descubrieron y en esas mismas zonas se hizo una medición con espesores. Y las mediciones con espesores nos dieron valores muy similares. ¿Okay? Entonces, muy similares. Estamos hablando de variaciones que no iban más allá. Fíjense, los espesores estaban en 0.215, esto medido en la cuadrícula de ultrasonido. Estos puntos que están acá son las mediciones ultrasónicas hechas ya retiradas del revestimiento. Y si ustedes comparan, acá teníamos 0.215 pulgadas medido con un calibrador de espesores ultrasónicos. 0.211 medido con el PEC. ¿Cuál era? 4 milésimas de pulgada de error. Prácticamente ninguna. Estaba muy, muy cerca. Son muy precisas las mediciones. Resumen de estas aplicaciones: cualquier equipo de acero al carbono, tubería, recipiente a presión, tanque de almacenamiento, hasta de 3 pulgadas de espesor de material del espesor de la plancha, con aislamientos térmicos que pueden llegar hasta 12 pulgadas de espesor, dependiendo también de la selección de traductores, porque hay una tabla, ya les dije,
espesor del material, espesor del aislamiento, y va indicando qué tipo de traductor de los varios que disponemos se debe aplicar. Se puede tener water jacket, o sea, estas chaquetas metálicas que pueden ser de aluminio, de acero inoxidable y de acero galvanizado. No interesa el tipo de aislamiento que tengamos. Simplemente, la mayoría no son magnéticos, así que no afectan la medición. Temperaturas de operación. El fluido puede estar entre menos 150 hasta 500 grados centígrados. Esto implicaría que la chaqueta de aislamiento no tendría una temperatura mayor a 70 grados centígrados, que es la temperatura de contacto que puede soportar el traductor sobre la chaqueta metálica. Bueno, acuérdense bien que también este sistema de inspección puede, y lo hemos hecho, inspeccionar las patas, las columnas tubulares de las esferas de gas que están con recubrimiento ignífugo, resistente al fuego. Puede inspeccionar los faldones, las bases soportes de todos esos equipos de refinería que también tienen este revestimiento ignífugo y que no sabemos años que han pasado cómo están en el interior. Bueno, realmente el principio es bastante simple, ya se entendió hasta con el video. Quedo atento a sus preguntas, ¿correcto? Les agradezco su atención. Ahí tienen mi correo y ahí tienen el WhatsApp, más 51 99350 9411. Puedo recibir cualquier comentario o cualquier respuesta posterior a alguna pregunta que los voy a responder, no se preocupen. Y lógicamente a DEMINSA, el grupo de DEMINSA, que ya tiene 35 años dando servicios en toda América Latina, incluyendo Estados Unidos, estamos a su servicio, incluyendo operaciones que tenemos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias a NEIS, muchas gracias a la UDEP por permitirme hacer esta presentación y quedo a sus órdenes para las preguntas que crean conveniente. Me las van leyendo y aquellas que por el tiempo no alcancen, pues se los digo en el WhatsApp, con mucho gusto, se las puedo aclarar posteriormente. Sí, ingeniero. Pasamos a la fase de preguntas. Guillermo Alejandro Soto pregunta, ¿cómo puedo detectar fugas en una red de vapor? Bueno, definitivamente esto no es con respecto a lo que hemos presentado, pero no hay ningún problema, ¿no? Tenemos algunos sistemas que son los probadores ultrasónicos que trabajan entre 30 y 50 kHz que podrían detectar esa fuga. Igualmente, cuando hay fugas, también se puede utilizar termografía infrarroja o también sistemas acústicos de imágenes que justamente en la mañana estaba viendo con los fabricantes y con el representante, estos equipos que dan a colores indicaciones de ruido que se pueden presentar. O sea, existen sistemas acústicos y sistemas termográficos que puedan detectar. Adicionalmente, si estamos en una parada de planta, podemos aplicar los métodos de leak testing, o sea, prueba de fugas. Podemos aplicar un sistema que se llama pressure change, cambio de presión. Se presuriza una tubería, un sistema, con una presión P1, generalmente es una presión 10% sobre la presión de operación, eso se define en el procedimiento, o puede ser algo menos inclusive, y se puede utilizar aire, se puede utilizar helio, que es mejor todavía, mucho más sensible. Se presuriza el sistema con una presión P1, como le dije, y una temperatura T1. Dejamos pasar 1 a 2 horas y tendremos una presión 2 y una temperatura 2. Entonces hay unas ecuaciones que permiten indicar si ha habido fugas. Esto se mide con sensibilidades que se llaman centímetros cúbicos sobre segundo estándar. Estándar son 20 grados centígrados, una atmósfera de presión. Entonces se puede saber si hay hermeticidad o si ha habido fugas. Si ha habido fugas, se hacen los cálculos con las ecuaciones y dice fugó tanta cantidad de centímetros cúbicos. Entonces, si eso está presente en la fuga por los cálculos efectuados, la segunda parte es detectar dónde está la fuga. Y hay muchos métodos, ¿no? Método de burbuja,
trazadores radiactivos con sodio 24, Krypton 85, en fin. Bueno, eso es otro método de prueba de fugas que podemos ver en otra oportunidad. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Giovanni Montaño dice, si bien todos los ensayos tienen sus desventajas, ¿cuáles son las desventajas del PS? Bueno, en este momento él puede hacer las inspecciones sobre todos los materiales ferromagnéticos. ¿Ok? Inicialmente era el espesor 6 pulgadas de aislamiento, como ahora hemos dicho, ya alcanzamos a 12 pulgadas de aislamiento. Al inicio del desarrollo era 1.5 pulgadas de espesor del material, ahora está en 3 pulgadas de acero. Y el punto que está ahorita por lograrse es poder inspeccionar los aceros inoxidables, que en este momento el PET no lo puede hacer. O sea, puede hacer aceros al carbono y aceros de baja aleación, sin ningún problema. ¿Otra pregunta? Sí, León pregunta, ¿las corrosiones más frecuentes por lo general se presentan en las soldaduras? Claro, o sea, ¿qué es lo que sucede? Una unión soldada es una unión que tiene alto nivel de energía. En la parte metalúrgica, cuando hay la mayor cantidad de energía, generalmente está asociado a una condición anódica. Por ejemplo, en una tabla de serie galvánica, en la parte inferior, la más anódica, ¿quién es? El magnesio. Entonces, si ustedes habría un proceso metalúrgico, el magnesio es uno de los materiales que necesita muchísima energía para convertirlo de óxido de magnesio a magnesio puro. Entonces, esa alta energía se vuelve más anódico al material. Entonces, lógicamente, los cordones de soldadura y las zonas afectadas del calor que han recibido alta carga térmica tienen una respuesta más anódica con respecto a los materiales base que están adyacentes. Son más sensibles a la corrosión, por un lado. Aparte que es más sensible también a la falla del material, porque es la zona que tiene a veces mayor dureza o mayor fragilidad ante una falla. Ese es el motivo. Igualmente, si ustedes sueldan un material nuevo con un material antiguo, el material nuevo será el anódico y el antiguo el catódico. O sea, en el anódico va a haber una oxidación y en el catódico va a haber una reducción. Porque a veces se confunde. Realmente corrosión es igual a oxidación más reducción. La siguiente pregunta. Sí, a ver, Alberto dice, ¿qué técnica me recomienda para poder ver el desgaste de una uña de tuberías de relevas compuestas HDPE y aceros? Si existe algún método para realizar en menor tiempo inspecciones más periódicas sin necesidad de paralizar el proceso por mucho tiempo. ¿Son tuberías de acero revestidas? A ver, repita. ¿O son tuberías enteras de HDPE o de acero en forma independiente? Bueno, aquí Alberto ha escrito HDPE y acero, no ha especificado. Ya. Bien, voy a cubrir totalmente la pregunta. En primer lugar, todo lo que es HDPE, o sea, lo que es polipropileno de alta densidad, utilizado mucho en la parte minera, utilizamos inspecciones de ultrasonido con phase array, arreglo de fases y TFD. Esos han funcionado y siguen funcionando muy bien. En el caso de acero al carbono, las uniones soldadas, igualmente podemos hacerlo por phase array o con ultrasonido convencional, para la parte de los cordones de soldadura. Pero si nosotros queremos hacer inspecciones para ver si hay adelgazamiento, pérdida de material, podemos utilizar las sondas guiadas también. Las sondas guiadas que van a permitir, básicamente, chequear las pérdidas generalizadas o sectoriales del material en las zonas donde se está presentando el desgaste, la corrosión. Adicionalmente, si estas tuberías son de mucha longitud, como los pipelines, es decir, gasoductos, oleoductos, podemos utilizar los Smart Pig. Los Smart Pigs o chanchos inteligentes son basados en el método MFL, Magnetic Flux Leakage, que también tenemos equipos para hacerlo. O sea, tenemos equipos de ondas guiadas, equipos de MFL, tenemos todos los métodos realmente para hacer las inspecciones. Entonces yo creo que con eso, de repente también un mineroducto, y es otra cosa. El mineroducto puede tener acero al carbono, pero internamente un elastómero. Para estas condiciones se dispone
de unos Smart Pig de regulación mecánica que mide el diámetro interior y de esa manera se puede calcular el espesor remanente del recubrimiento a la medida que está pasando. Ahora, todos estos Smart Pig tienen incorporados GPS, de tal manera que me da la posición exacta de la zona donde está encontrando el deterioro. ¿Ok? Ondas guiadas, MFL. Ondas guiadas puede ser aplicado a cualquier material. MFL se aplica a materiales de acero al carbón, o sea, ferromagnéticos. Ultrasonido se puede aplicar a cualquier material. Y en el caso del HDP, ultrasonido de arreglo de fases más TOFD. Ok. Ahora sí, algunas preguntas que nos llegan desde las redes sociales de Facebook. René Quintanilla pregunta, ¿hay alguna forma que indique el procedimiento para tomar las lecturas, ejecución? De no existir, ¿se marca el enchaquetado para realizar las mediciones longitudinales a lo largo de las tuberías? Efectivamente, o sea, hemos dicho que la velocidad de medición es de 4.5 metros por minuto. Entonces, tranquilamente podríamos hacer cada 90 grados, arriba, abajo, izquierda y derecha. Eso me daría un avance de 1.1 metros en esas 4 posiciones, lo que significaría que en 60 minutos tendríamos 66 metros y en 10 horas de trabajo podríamos tener más de medio kilómetro inspeccionado en longitudes 660 metros, pero en posición norte, sur, este, oeste, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, cada 90 grados. Y lógicamente, tenemos procedimientos para hacer estas inspecciones. ¿Ok? Acuérdense que son corrientes de Eddy. Nosotros somos ASNT, niveles 3. Tenemos 4 ASNT niveles 3 en nuestra compañía, incluyendo su servidor, en 10 métodos, que es el más alto en toda América, ¿no? Incluyendo Estados Unidos. Sí, nuestro compañero Jorge Rivero pregunta, ¿existe también la detección confiable en las uniones de los accesorios? Bueno, hay procedimientos. Depende, o sea, una soldadura puede ser a tope, otra puede ser soaking weld, ¿no? Welding neck, no, o sea, una tubería dependiendo del tipo de bridas también. Entonces, hay que ver el tipo de soldadura a tope, soldadura filete, para preparar el procedimiento más adecuado que se va a hacer la inspección. Ya definiremos si es ultrasonido, si es radiografía, si es posible zona de concentradores de esfuerzo, podemos tener también métodos superficiales como tintes, partículas, o el mismo electromagnetismo. El electromagnetismo tradicional nos permite chequear inspecciones de descontinuidades superficiales sin retirar la pintura, por ejemplo, como el famoso equipo de campos balanceados llamado ojo de halcón, el Hawkeye. Entonces, hay muchos métodos y técnicas que se pueden aplicar de acuerdo justamente a lo que vamos a enfrentar, pero es manejable totalmente y es evaluable y para permitir dar información para la parte de integridad. Acuérdense bien que aparte de esto de los ensayos no destructivos, que son examinadores, están los inspectores. Los inspectores API, 653 para tanque de almacenamiento, 570 para process pipe en tubería de proceso, AP 510 para recipientes a presión, y también la inspección basada en riesgo, ¿no? El API 580. Y también están los inspectores de soldadura de la American Welding Society, los CWI, los Senior Certified Welding Inspector, que finalmente todos apoyamos justamente para ver la integridad en los equipos y la confiabilidad en la maquinaria. En la maquinaria, análisis vibracional, termografía, ultrasonido retrotransportado, en fin. ¿Alguna pregunta más? Nuestro compañero David pregunta, ¿la temperatura de operación en la línea, entre paréntesis vapor, afecta esta medición de espesores? Para nada. ¿Por qué? Porque las corrientes de Eddy solamente están centradas sobre el espesor del metal, que es el que conduce las corrientes de Eddy. Lógicamente, la chaqueta de aislamiento no debe estar más allá de 70 grados centígrados. Pero lógico, si ustedes tocan la chaqueta de aislamiento de cualquier tubería, recipiente o tanque en una planta industrial, la pueden tocar con la mano. Recuerden ustedes, si ustedes tocan una superficie y no soportan más de 2 segundos, esa superficie está encima de 50 grados centígrados. Pero ustedes las tocan, vayan a las industrias, la pueden tocar, la chaqueta de aislamiento en las partes metálicas y están aceptables, están por debajo de 50 grados centígrados, lo que implica que no tenemos ningún problema en hacer la inspección con el PEC, ¿no? Con este equipo que acabamos de presentar.
Ok, existe otra pregunta. Gerardo Quiñones pregunta lo siguiente. ¿Su aplicación en los oleoductos son posibles? Y si son posibles, ¿es más ventajoso, por ejemplo, el uso de SmartPig referido al costo y aplicación? Acuérdense bien que esto es más que todo una ventaja cuando tenemos aislamiento térmico, tenemos barreras encima. Puedo tener una tubería, por ejemplo, metálica que tenga Geve encima. Y él puede inspeccionar la tubería metálica, así esté revestida con Geve. En esas condiciones es ventajoso. Para el caso de oleoductos, o sea, los pipelines, que son gasoductos o oleoductos, que pueden tener muchos kilómetros. Algunos pueden tener, por ejemplo, si vamos a hablar del oleoducto norperuano, tiene como 800 kilómetros. Tenemos las tuberías de gas que vienen hasta las plantas de Pisco, LNG. Pues estamos hablando de cientos de kilómetros realmente. En ese caso, lo mejor es utilizar MFL, el Smart Pig, ¿no es cierto? Con doble sistema, con un sistema MFL como primera sección y de corrientes de eddy, de sensores de corriente eddy en una segunda sección como parte del cuerpo del equipo. Las ondas guiadas serían en condiciones de trechos industriales o cuando ya tenemos localizado con el Smart Pig en inspecciones anteriores, zonas en las cuales ya hay desgaste o corrosión severa. Entonces, esos sectores se monitorean con ondas guiadas y ahí reducimos el precio. Estamos hablando, pues, que el precio de un Smart Pig podría, en función del diámetro, podría costarme de unos 200, 300 mil dólares a unos millones de dólares, depende de la longitud también del pipeline. Entonces, ahí está. O sea, Smart Pig, para hacer un diagnóstico inicial bueno, buscamos los puntos vulnerables, adicionalmente medimos la resistividad del terreno en que haya tuberías enterradas, y sobre eso hacemos un plan de integridad para completar con inspecciones periódicas con ondas guiadas. Ok, para poder cerrar la fase de preguntas, tenemos esta última que también es del Facebook. Servicio Valladares nos pregunta, para tuberías con fluido amoníaco para plantas de frío que está en operación, ¿se le puede aplicar estas inspecciones? Porque aquí en el norte hay muchas plantas de frío con muchas líneas enchaquetadas. ¿Sí aplicaría? Es decir, ¿el fluido en movimiento puede afectar las mediciones? El fluido en movimiento no afecta a las mediciones. Estas mediciones se hacen en operación. No paramos el proceso productivo bajo ningún momento. Y como vimos, podríamos trabajar con fluidos que están desde menos 150 grados centígrados hasta 500 grados centígrados. No hay ningún problema. Muchas gracias, ingeniero, por la experiencia compartida. Esperamos contar con usted más adelante para que siga enriqueciéndonos con su conocimiento. Gracias a los asistentes al webinar de hoy por brindarnos su atención. Esperamos que puedan acompañarnos en futuras ponencias que realicemos y que les sirvan para adquirir nuevos conocimientos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como NESUDET Piura Student Section para más contenido. Listo. Muchas gracias a todos por su tiempo y estoy a sus órdenes a las preguntas que no pudieron alcanzarlas. A través del WhatsApp es el medio más rápido en que los puedo atender. Muchas gracias, buenas noches y bendiciones.